Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 2. Estamos viendo que el apóstol Pablo, en este proceso de revitalización de la iglesia, mejor dicho, de la rehabilitación de las iglesias en la isla de Creta, se ocupó justamente en la santificación de la vida congregacional. La preocupación de Pablo era la salud espiritual de los líderes y miembros de dichas congregaciones. Y la vida de dichos creyentes debía ser justamente un testimonio que llamara la atención, que fuera una plataforma para el Evangelio de Jesucristo en la comunidad donde ellos estaban, para que el Evangelio fuera expandido específicamente en la región de la isla de Creta. Sin dudas, como habíamos visto en los sermones anteriores, el vivir una conducta que agrada a Dios en una sociedad que no busca dar gloria a Dios con todas sus presiones y tentaciones, para muchos de ellos era algo desafiante, pero también podemos decir, no sé si la palabra está bien dicha, desanimante. Era de mucho... ¿Cómo? Desalentador, muy bien, gracias. Desalentador, ¿no? Evidentemente había cristianos que estaban desanimados, otros decepcionados, porque realmente era el estándar que Pablo presentó en estos capítulo 1 y capítulo 2, tanto para los líderes y para los miembros. El estándar era bastante alto. Si queremos ser luz en esta comunidad, queremos ser luz llevando el Evangelio, queremos ser una iglesia sana, el estándar es muy alto. Entonces Pablo los animó, como vimos en el último sermón, los animó, los instruyó a que se sostengan y descansen ¿en qué? En lo que acabamos de cantar, en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Desde el momento de su conversión hasta la futura glorificación, ¿no? Y esta gracia manifestada en la persona de Cristo ha tenido en la eternidad un propósito. Y eso lo leíamos en el versículo 14, que el propósito no era solamente salvar a su pueblo, sino que su iglesia sea un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso no podemos pensar nosotros, cada uno en su vida personal como creyente, pensar de que Cristo solamente nos salvó de nuestra condenación eterna. Su sacrificio, su obra de redención expiatoria tiene un alcance trascendental. No solamente rescatándonos de la condenación eterna, sino dándonos un propósito en esta vida, en este presente, en esta tierra, y es el ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. No podemos pensar en el futuro celestial sin pensar en nuestro presente terrenal. Porque Él nos salvó con un propósito. Y para esto Pablo justamente mencionó dos pasajes del Antiguo Testamento para ilustrar el propósito de la iglesia. Así como Dios le manifestó su propósito al pueblo hebreo, ellos debieron ser luz a las naciones, pero fallaron. Dios había hecho un pacto con ellos y le dijo, si ustedes obedecen, serán bendecidos, pero si desobedecen, serán malditos. Bueno, ellos no obedecieron, ellos rompieron el pacto, ellos fallaron. Y las iglesias en Creta debían ser testimonio, debían ser luz en el lugar donde estaban. Luz en su comunidad y luz, sin lugar a dudas, como algunas iglesias fueron también luz para el mundo, enviando personas. Las iglesias en Creta debían tener un testimonio, debían manifestar el propósito santo de ser un pueblo celoso de buenas obras. Y esto no solamente dentro de la comunidad cristiana, sino también dentro de la comunidad donde ellos se encontraban. Por eso, hermanos, el impacto de la sana doctrina no es solo algo que deba ser visto dentro del cuadro congregacional o dentro del relacionamiento con otras iglesias, sino que también dentro del marco de la comunidad
o el cuadro social, en el lugar donde estamos. Ahí también se tiene que ver esa sana doctrina. Por esta razón, Pablo dijo a Tito, y vamos a leer el pasaje que nos compete en esta mañana, versículo 15 del capítulo 2 hasta el versículo 2 del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo en estos versículos exhortó a vivir como un pueblo celoso de buenas obras en la comunidad pagana donde vivían. En estos versículos Pablo les está exhortando que ellos tienen que ser un pueblo celoso de buenas obras en una comunidad pagana. Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2 habló de cómo debería ser, podríamos decir, la vida congregacional, donde debería haber líderes calificados y miembros que cumpliesen su tarea dentro de la congregación, ser de bendición unos a otros. Pero ahora Pablo les va a decir, no solamente ustedes tienen que tener una buena conducta dentro de la iglesia, sino también, ¿dónde? En la comunidad pagana. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo debería ser la vida de los miembros de una iglesia sana en una comunidad pagana? ¿Cómo debería ser la vida de los miembros de una iglesia sana en una comunidad pagana? Por eso en esta mañana vamos a estar viendo 3 características de un pueblo celoso de buenas obras que nos ayudará a saber si somos luz en una comunidad pagana. 3 características de un pueblo celoso de buenas obras que nos ayudará a saber si somos luz en una comunidad pagana. Y espero que estos principios que estaremos viendo en esta mañana, que Pablo instruyó a Tito y a la iglesia, a las iglesias en Creta, también sea de bendición para nosotros. Y poder examinar nuestra propia vida personal y también comunitaria, si somos luz en el lugar donde estamos. Entonces vamos a ver la primera característica que se encuentra en el versículo 15. Dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Aquí Pablo usa un recurso literario en el capítulo 2, porque el versículo 1 comienza, pero tú habla, y concluye el capítulo 2, versículo 15, diciendo, esto habla. Entonces se llama un inclusio, es como un sándwich, ¿no? Pablo está utilizando ese recurso literario porque tiene un objetivo. Y Pablo dice, habla todo. ¿Y qué es lo que tiene que hablar? Todo lo que dijo en el capítulo 1 y capítulo 2. Habla. ¿Qué tienes que decir? Habla y exhorta. Habla y exhorta y reprende. Estos justamente son imperativos que Pablo le da a Tito. Imperativos que él tiene que hablar, él tiene que exhortar y él tiene que reprender. Y esto tiene que ser constantemente. Es una orden y tiene que ser constantemente, siempre, sin parar. Esa debe ser tu tarea, Tito. Y es interesante que Pablo comience el imperativo diciendo, habla. Y esto es interesante. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué interesante tiene comenzando hablando? ¿No? Hablando. Bueno, para poder entender esto, sería bueno pensar un poco en el presente. Hoy día, con el tema de la tecnología, mayormente entre los evangélicos, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros los cristianos con temas en internet, especialmente en YouTube, por ejemplo? Buscar creyentes oponiéndose a lo que uno cree, ¿no? A esos temas controversiales. A ver qué piensa fulano. A ver qué dice fulano.
Y encontramos algunos, por ejemplo, voy a dar los nombres porque una vez que ya uno entra en YouTube y empieza a contradecirse, se hace público, entonces no tiene nada de malo. Hay un hombre llamado Jonathan, pastor Jonathan, no sé qué, creo que es peruano, colombiano, no sé. Y hay un mexicano de apellido Moore, ¿no? Y ellos se la pasan contradiciendo las posturas de otros evangélicos. Mi tema no es hablar de qué es lo que ellos critican, sino la actitud, ¿no? Como pastores. Por supuesto no dicen nada malo, pero viven contradiciendo las posturas de otros. Porque es eso lo que nos gusta a nosotros. Buscar gente que contradiga y que expresen, ¿no?, lo que ellos creen. Y justamente estas personas reprenden, acusan a los que tienen un criterio, según ellos, equivocado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esa no es la tarea de un pastor. No es estar refutando a todos los que piensan diferente. Pablo no le dice eso. Pablo le dice a Tito, habla. ¿Qué quiere decir habla? Habla quiere decir expresa, predica, enseña. Pablo comienza diciendo simplemente habla y explica todo lo que dijo en el capítulo 1 y capítulo 2. Resumiendo todo eso, Pablo dio énfasis a una frase: sana doctrina. Pablo le dice a Tito, lo único que vos tenés que hacer es enseñar y hablar la sana doctrina. No contradecir, no criticar, no oponerte. No está diciendo eso. Es lo que Pablo hizo cuando estuvo en Éfeso. ¿Se acuerdan cuando él se despidió de los ancianos? En Hechos capítulo 20 decía, no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Él les enseñó, les habló, les comunicó, instruyó a la iglesia. Y lo que debe caracterizar a un maestro, a un pastor, es hablar, es explicar la sana doctrina. Por eso comienza Pablo diciendo, habla. Su prioridad es explicarla y lo debe hacer, ¿de qué manera? Constantemente, porque es un imperativo. Habla. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Tito, no lo compliques, Tito. No lo compliques. Habla, explícala, sé sencillo. Es simple el mandato, no es complicado. Pablo dice, ponele el sentido para que los demás puedan entender lo que dice el pasaje. Eso es lo que tenés que hacer, hablar. Pero en segundo lugar también ordena algo, exhorta. Habla y exhorta. Y esta palabra tiene la idea de amonestar con la intención de fomentar una acción en respuesta. Amonestar con la intención de fomentar una acción en respuesta. ¿Se acuerda cuando el Señor allí en Mateo capítulo 28 les dio la gran comisión a los discípulos? Les dice en el versículo 20, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, no solo exponer, no solo hablar, no solamente enseñar la verdad, sino que también hay que exhortar a las ovejas para que obedezcan. Hay que exhortar a las ovejas para que obedezcan. ¿Por qué? Porque hay imperativos, hay mandatos, hay instrucciones para dar, para hacer. Dentro de eso que Tito debe hablar, va a haber mandatos que la iglesia va a tener que hacer. Y los mandatos los dio en el capítulo 2. Deben ser hechos. Por eso exhórtales a que lo hagan. ¿Por qué? Porque no es opcional, por ejemplo, creer en Jesucristo. No es opcional. Es una orden. Solo que el ser humano la rechaza. No es opcional adorar a Jesucristo. No es opcional adorar a Dios. De hecho, la palabra exhortar es una palabra que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento.
La palabra es la famosa palabra que hemos escuchado muchas veces, el paracleto. El paracleto. El paracleto era alguien que venía al lado para proveer cierto auxilio. Pero ese paracleto era traducido según el contexto lo determine. El contexto va a determinar qué significa. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, dice que Jesucristo es nuestro abogado, que tenemos abogado delante del Padre. Ahí la palabra abogado es la palabra paracletos. Está diciendo ahí justamente que cuando estemos delante del Padre, vieron que cuando nosotros como creyentes cometemos algo indebido, hay algo que nos acusa, pero tenemos abogado. Y ese es Cristo, que ya pagó por nuestros pecados. Ese es Cristo. Porque cuando el juicio viene, la ira quiere estar sobre nosotros, no. Cristo es nuestro abogado. Él es el paracletos. Él vino justamente para auxiliarnos en ese momento. Él es el abogado. Pero también el Señor en Juan 14, si me acompañan, Juan 14, versículo 25 y 27, también aparece la palabra paracleto, pero se traduce de otra manera. Y dice, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor se está despidiendo de sus discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí el Paracletos es el Consolador. Aquí no es el abogado, aquí es el Consolador. Los discípulos estaban tristes, estaban confundidos. El Señor les dijo, me tengo que ir, no se pongan tristes, no se turbe vuestro corazón. Voy a enviar a otro, al Consolador, el Paracletos. En este caso no para defenderles. ¿Por qué el Consolador? Porque ellos estaban tristes. Ellos tenían temor de enfrentar solos todo lo que se venía. Y Él dice, no se preocupen, no tengan miedo. Voy a enviarles el Paracleto, el Consolador. Y esto es interesante saber, que muchas veces este Paracleto no es solamente alguien que viene en ayuda. Este Paracleto es el que viene en ayuda cuando uno necesita corregir algo en su vida, ser amonestado. Pero también este Paracleto va a venir para cuando necesitamos ser animados. Por eso la palabra exhortar quiere decir algunas veces corregir, retar y otras veces animar. Animar. Y habrá ocasiones en donde las ovejas necesitarán instrucción en las dificultades, en el desánimo y aún en el pecado. Y aún en el pecado. Y otra vez se necesitará el consuelo que solo Dios da con su palabra por medio de pastores maestros, instruyendo a la iglesia. Pero en algunas ocasiones la oveja no quiere responder a la exhortación. No quiere. No quiere. No quiere la instrucción, no quiere el consuelo. Y es a donde ahí requiere lo tercero que Pablo le ordena. Reprende. Reprende. Por eso, esto sería la triada de la edificación de la iglesia. La enseñanza, la exhortación a hacerlo, y si no lo hace, reprende. Reprende. Y este podemos decir que es el lado negativo de esta orden. Aquí la idea es corregir o decir no. Reprender es decir no. Es cuando, ¿se acuerdan cuando los falsos maestros dicen, se niegan? Se niegan. Ahí la palabra también es parecida. Pero el sentido original de esta palabra reprender es traer algo a la luz. Traer algo a la luz. Es como la palabra que aparece allí en 2 de Timoteo 3:16 cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir. Redarguir quiere decir mostrar el pecado. Dar luz sobre algo que está en oscuridad, algo que está oculto.
Y aquí justamente reprender quiere decir esto, traer algo a la luz, mostrar de que la persona realmente no está obedeciendo. Por tal motivo hay que corregir, y esto es muy importante porque muchas veces algunos creyentes creen que están obedeciendo cuando están desobedeciendo. Y a veces, y es nuestra realidad, muchas veces se habla y se exhorta, pero no se reprende. ¿Por qué no se reprende? Muchas veces porque no da gusto realmente. Cuando al hermano, después de haberle dicho, haberle enseñado y haberle exhortado a que haga, no, prefiere rechazar el consejo. O mejor dicho, rechazar lo que debe hacer a la luz de las Escrituras. Y ahí es donde Pablo dice, ahí es donde tenés que reprender. El ministerio de nuestro Señor muchas veces consistió en eso, para hacer entender justamente a las personas. ¿Vieron? En el Sermón del Monte, dice, yo nunca maté, decían los judíos, yo nunca agarré un arma, yo no maté a nadie, pero si odias a tu hermano, ya lo mataste. Entonces, está mostrando que está desobedeciendo. Reprender también trae la idea de amonestar rigurosamente, no de manera suave ni tolerante, rigurosamente. No tolerante, no con miedo a creer que se perderá la unidad o el amor. Esa es la idea de esta palabra. Y todos estos imperativos hay que hacerlo, dice, con toda autoridad. Con toda autoridad. ¿Por qué con toda autoridad? Porque Pablo le está diciendo, Tito, lo que vos vas a hablar, exhortar y reprender no son tus opiniones. No es lo que vos pensás, Tito. Todo eso que vos ya instruiste en el capítulo 1 y capítulo 2 es palabra del Señor. Es instrucción del Señor. Por lo tanto, no hay que temer. No hay que temer. ¿Por qué? Porque estas palabras son la palabra de Dios, las Escrituras. Ella es la norma. Y esta palabra justamente se usa en el contexto de un mandato de Dios, una autoridad divina. Por lo tanto, Tito, habla, exhortar, reprender con toda autoridad, sin miedo. Si la oveja necesita reprensión, hacelo. No tengas miedo de que la unidad se va a romper o que no hay amor. Es necesario esa reprensión. Es necesario. Cuando el pastor habla sana doctrina, cuando la predica, no habla con propia autoridad. El pastor no tiene autoridad. El pastor no tiene autoridad en la iglesia. Dios le da una autoridad delegada, que está basada en la luz de su palabra. De su palabra. El pastor no tiene que dar su opinión. No tiene ninguna autoridad para hacerlo. La congregación no tiene que hacer lo que digo yo. Usted no tiene que hacer lo que digo yo. La evidencia de que un pastor está diciendo que sea autoritativo es cuando habla, exhorta y reprende con la palabra de Dios. Porque el pastor es como un heraldo. ¿Vieron el heraldo del rey? El heraldo no tenía autoridad. Pero el heraldo llevaba el mensaje del rey a la comarca o al pueblo, y una vez que decía eso que el rey había comunicado que era una ley, era una orden, era un mandato, se tenía que obedecer. Pero si había alguien allí que se oponía a lo que el rey decía, ahí el heraldo tenía autoridad en hacer lo que debería hacer con ese que se oponía a ese mensaje, porque esa autoridad es delegada. Y esa misma manera sucede así en la iglesia. El pastor es el heraldo, Dios es el rey. Él manda un mensaje, el heraldo lo da, el pastor lo da. Pero la iglesia no se quiere obedecer, ahí el pastor tiene la autoridad de reprender. Porque esa autoridad es delegada, es dada del cielo. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 18, versículos 18 y 20? Hablando justamente allí de la disciplina en la iglesia. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está hablando acá de la disciplina eclesiástica. Si hay alguien que hay que reprender duramente, si hay alguien que hay que sacar de la congregación, está reflejando una decisión del cielo, no una decisión del pastor. Ni siquiera una decisión de la iglesia, es una decisión del cielo. Porque las Escrituras lo dicen. Por este motivo, todo maestro bíblico tiene la responsabilidad de trazar correctamente las Escrituras. Porque imagínense si un pastor no traza correctamente las Escrituras, ¿qué es lo que le va a decir a la iglesia? Cualquier cosa. Por eso tenemos que entender que la verdad que se exhorta y se reprende sin hablarla, eso va a crear legalismo en la iglesia. Si primero nos enseña, pero solamente se exhorta y se reprende sin enseñar, se va a crear un legalismo. Un legalismo. No puedes hacer esto, no se puede hacer esto. No te puedes pintar, no te puedes pintar los labios, no puedes usar aros. No puedes tener arbolito, no puedes tener pesebre y qué sé yo, un montón de cosas. Eso es legalismo. Porque antes de corregir no se habló, no se enseñó. Por eso es importante este proceso. Hablar, exhortar y reprender. Y este es un buen principio también para el hogar, para la casa, para los hijos. Hablar, exhortarlo, animarlo. Y si insiste, chachá, ¿no? Chachá. Paleta. Pero Pablo luego añade y dice, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. No dejes que nadie te ignore. Tito, no dejes que nadie te ignore. Y esta palabra ignorar justamente posee la misma raíz de la palabra que se repite mucho en el capítulo 2 y capítulo 1. Sobrio y prudente. Sobrio y prudente. Y eso habla de pensar bien. De pensar bien. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es que debe obligar a los hermanos a pensar bien de él. A pensar bien de él. No dejar que los hermanos piensen otra cosa o de otra manera acerca de él. No está diciendo tenés que crear una imagen, sino que con lo que hablas, con lo que exhortás y reprendés, con toda autoridad, nadie tiene que pensar mal. No tengas miedo, Tito. No tengas miedo. Tito debe insistir en la sana doctrina y si alguien llega a otra conclusión, él debe persuadirles a los que están mal. En cierto modo es no permitir que la gente piense que es salva sin ser celosa de buenas obras. A eso Pablo apunta a Tito. Tito, vos tenés que hacerle entender a los hermanos en Creta que no son salvos si ellos no son celosos de buenas obras. Ese es el punto de Pablo acá. Ser cristiano y no producir frutos no es la fórmula del Señor. No es. Porque ningún cristiano salvado por gracia se queda estancado. Ningún creyente salvado por gracia se queda estancado. Y frutos, hermanos, no es solamente salir a evangelizar, limpiar la iglesia, acomodar las sillas, dirigir la alabanza, estar en los instrumentos. Frutos es la obra de Dios que está haciendo en tu vida. Tu madurez espiritual. Eso es un fruto. Por eso Tito 2:14 decía, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito no debía dejar que la gente levante pretextos justamente para no vivir en santidad. Para decir, Pablo, Tito, esto es muy difícil lo que vos pedís. ¿Cómo vamos a hacer esto en medio de esta comunidad tan perversa, tan oscura, con tantas tentaciones, con tantas presiones? ¿Cómo vamos a hacer esto? No, esto es imposible. Bueno, Pablo le dice a Tito, no hagas eso. Que no hagan los hermanos eso.
Que no levanten pretextos para no producir santidad, para no producir madurez. No permitas que la gente diga, Tito, vos sos muy joven, nosotros ya tenemos experiencia acá. Tito, vos ni siquiera estás casado, ¿cómo nos vas a enseñar nosotros los casados? No. Tito debía entender que si alguien se oponía a la enseñanza o al sermón, se estaban oponiendo a Dios, no a Tito, a las palabras de Dios. Y Tito debía insistir, debía exhortar a la gente a obedecer, y si no había respuesta positiva, debía reprenderlos rigurosamente. Pero bueno, hasta ahora hablé mucho y uno está diciendo, y bueno, pero ¿cuál es la característica acá? Sí, acá Pablo le está hablando a Tito, no a nosotros. ¿Cuál es la característica de un pueblo celoso en este punto entonces? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros o para ustedes que no son pastores? Porque esta, sin dudas, es palabras para un pastor, es para Tito. Pero, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, el punto es que las ovejas tienen que obedecer a la palabra de Dios. Tienen que obedecer a la palabra de Dios. Porque el pastor tiene que buscar que las ovejas obedezcan. Y un pueblo celoso de buenas obras es alguien, en primer lugar, la primera característica, obedece a la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. La marca distintiva de un verdadero creyente, una persona que ha recibido la gracia de Dios, se somete a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que caracteriza a un pueblo celoso de buenas obras. Obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Aquel que ha sido salvo por gracia obedecerá, no perfectamente, porque somos imperfectos, pero tendrá la disposición, el deseo de querer hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que las palabras tienen absoluta autoridad. Entonces, ¿cómo es un pueblo celoso de buenas obras? Es obediente a la palabra de Dios. Es obediente a la palabra de Dios. En segundo lugar, versículo 1 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Acuérdense que si Pablo le estaba diciendo a Tito que los hermanos no busquen pretextos para ser obedientes. Los cretenses tenían, y vamos a ver, tenían algo por naturaleza, eran malas bestias. ¿Se acuerdan? Decían, eran malas bestias. Bestias en el sentido, eran indomables, no les gustaba el control, eran rebeldes. Y aquí probablemente estos hermanos luchaban con eso, con la rebeldía. Y aquí le dice, recuérdales. Evidentemente es algo que ellos ya sabían. Tanto Tito como los cretenses. Ya sabían lo que ahora Pablo va a decirles. Y aunque los creyentes, por tener una mente dirigida hacia lo celestial, esperan con gozo el día de la gloriosa aparición de aquel que los compró con su propia sangre, como decía los versículos anteriores, no deben olvidar ellos jamás de que ellos están con los pies aún sobre la tierra. Que hay una vida presente, una vida terrenal. Y Tito les recuerda, les tiene que recordar en todo tiempo que ellos tienen que ser, en segundo lugar, buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. En este caso, no del cielo, sino de la tierra. Buenos ciudadanos. Y aquí es un imperativo. Un imperativo para Tito. Recordales que sigan recordando. Tito debe recordarles que deben seguir sujetos a la autoridad. Sujetos a la autoridad. ¿Se acuerdan que, bueno, a los que estuvimos ayer en la clase, hablamos sobre que en la gramática griega existe la voz pasiva, en la gramática nuestra existe la voz pasiva y la voz activa. Y en el griego existe otra voz, que es la voz media. La voz media. La voz activa es donde la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción, y la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción.
Pero la voz media es cuando el sujeto hace las dos cosas. Hacen las dos cosas. Y aquí justamente cuando dice, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes, está en voz media. No está diciendo algo que ellos tienen que hacer por su propia cuenta, o tampoco está diciendo que esta orden es impuesta, sino que ellos también tienen que obedecer voluntariamente, tienen que desear obedecer a esta regla. Es como cuando Pablo le exhorta a las mujeres a estar sujetas a sus esposos. Tiene que ser una sujeción incondicional, no dependiendo de la circunstancia o del entorno. Y Tito debía recordarles justamente que ellos tenían que seguir sujetos a la autoridad. El hecho que ellos pertenecían a la iglesia no debía dejar de cumplir sus deberes civiles. El sujetarse básicamente es una actitud de vida para los cristianos en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Las esposas, los esclavos, unos a otros, hay un principio de sujeción. Y esta actitud debe caracterizar la vida de aquellos que pertenecen a Dios. Que pertenecen a Dios. Esta sujeción es la misma que se espera de la esposa para con el esposo. Es una sujeción voluntaria que va más allá de las circunstancias que puedan ser favorables o no, por dicha, para que esa sujeción sea una realidad. No tiene que estar condicionada por una circunstancia favorable o desfavorable. La actitud debe estar. La obediencia voluntaria a la autoridad humana demuestra al mundo que los caminos mundanos y la manera como funcionan las cosas en este mundo no deben ser preocupaciones primordiales para los creyentes. Yo sé que en la mente de algunos están ahí luchando, pero yo quiero traerles lo que Pablo le decía a Tito, sin pretextos. Ser obedientes sin pretextos, a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Nuestra obra se realiza en este mundo, pero no es de este mundo. No estamos en este mundo. Esa es nuestra realidad. Pablo les dijo, ¿se acuerdan en Filipenses 3:20? Que vuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y esa es una verdad. Somos ciudadanos del cielo, que esperamos a nuestro Salvador, dice Pablo. En Juan capítulo 17, versículos 15 y 16, el Señor les dice a sus discípulos, Jesús le dice al Padre, orando por sus discípulos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. El barco fue hecho para estar ¿dónde? ¿En la tierra o en el agua? En el agua. Pero el agua no tiene que estar dentro del barco, pues si no se hunde. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos pueblo de Dios. Y quizás todas estas verdades, que aún no sabemos si habrán llegado a oídos de los cretenses, pero a luz de estas verdades uno puede pensar eso. ¿Por qué tengo que obedecer a las autoridades terrenales cuando yo soy ciudadano del cielo y soy pueblo de Dios? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir delante de los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Digamos, el mundo tiene que vernos y considerar que no somos de este mundo al ver nuestras buenas obras. Esta no es una instrucción circunstancial que Pablo está dando solamente a los cretenses. Porque eso es alguna manera de cómo podemos interpretar la Biblia. Cuando hay una verdad sola en una sola carta de Pablo y no se repite en ningún otro lado, eso quiere decir que es exclusivo para los lectores originales, no para nosotros.
Pero si hay un principio que se repite en otras partes de las Escrituras, indudablemente también es algo para nosotros. Y aquí la instrucción de someternos a las autoridades civiles lo encontramos también en Romanos capítulo 13. Fíjense en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si se oponen a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí Pablo está dando una instrucción en cuanto a la obediencia a las autoridades terrenales, civiles. Pero no solamente Pablo, sino también Pedro. Pedro también en capítulo 2, versículos 3 y 17. Pablo dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Fíjense, por causa del Señor, no por causa nuestra, por causa del Señor. Y el uso de los términos gobernantes y autoridades ahí por Pablo demuestra que esto se aplica en todos los niveles y tipo de gobierno. Digamos, cuando habla de autoridades, no está hablando solamente de un presidente o de los poderes, no, está hablando de toda autoridad establecida. Lo que es una autoridad dentro de un trabajo, dentro de una casa de estudio, en todo. Dios ha establecido una línea de autoridad. Y el creyente debe sujetarse. Los cristianos deben ser ciudadanos leales en su comunidad local. Deben ser en un estado, en su país. Porque nuestra disposición de cada creyente es honrar a las autoridades. Para mí, por ejemplo, siempre me gusta ver a veces en las películas cuando los norteamericanos se dirigen al presidente. Señor presidente. Ese respeto. Después, estaba viendo la pasada también un comentario en un programa en Argentina, como un periodista tenía una conversación con el presidente, Javier Milei. Y este periodista decía, yo estaba mirando esa entrevista y decía, si le preguntaba a un extraterrestre, ¿quién es el presidente acá? No sé. Porque este periodista le decía al presidente, pero Javo, decime Javo. Decía, se está dirigiendo al señor presidente de la nación. Ahora la pregunta es, nosotros hoy, ¿cómo entendemos esto a la luz de lo que estamos viviendo con las autoridades y gobiernos que tenemos? Nosotros tenemos que saber que Dios estableció 3 esferas de autoridad en el mundo. 3 esferas. Una, la iglesia. Segundo, el hogar. Y tercero, el gobierno. Esas son las 3 esferas que Dios estableció. Estas esferas son distintas e independientes. Por ejemplo, yo como papá no puedo obligar a otro papá cómo tiene que hacer las cosas en su casa. No puedo. Yo como pastor no puedo meterme en la casa de alguien y decirle, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer aquello. Como a veces se escucha por ahí que el pastor iba a una casa y veía que la esposa estaba en pantalones y después la disciplinaban. No, eso no se puede hacer. Eso está prohibido. Un pastor no tiene autoridad para obligar a los hijos de un matrimonio a hacer lo que el pastor quiere que se haga. No puede. No se puede meter la iglesia en el hogar. No tiene autoridad en ese aspecto. El gobierno no puede obligar a creer a tus hijos según las mentiras que hoy se enseñan. No pueden. Porque tus hijos es administración del hogar. Por eso está ese dilema, esa lucha de la educación, de lo que quieren imponer. No pueden, porque Dios ha establecido esto. El hogar
la iglesia y el gobierno. Esferas totalmente distintas, una con otras. Los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, porque es nuestro deber como padre, y tus hijos deben acatar esa orden, porque Dios estableció que sea así. Pero cuando estas esferas comienzan a salir del lugar, ahí empieza la crisis, ahí empieza el problema. Por eso con el tema esto de la ideología de género y todo este lío. Pero el tema es, cuando hablamos de la sujeción, pero cuando Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo le dice a las esposas? Dice en Efesios 5:24, así pues, o así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. ¿Eso qué quiere decir en todo? ¿En toda circunstancia? En todo. Si el esposo le dice a la esposa, no pagues los impuestos, no pagues, de ahora más no voy a pagar más los impuestos, ¿qué tiene que hacer la esposa? ¿Obedecer o desobedecer al esposo? Desobedecer. ¿Por qué? Porque no pagar los impuestos es desobedecer una ley, podemos decir, civil, que exige pagar. Entonces, hay que pagar. Si un esposo abusa de sus hijos, de su esposa, se tiene que callar. ¿Por qué? ¿Tiene que obedecer en todo? No, porque hay una cuestión legal, hay un delito, hay que denunciarlo. Por eso cuando Pablo está dando una instrucción de sujetarse, ya están implícitas las cosas que hay que hacer y no hacer. Si uno entiende esas tres esferas. Esas tres esferas. Y eso tengo que entenderla. Y cuando Pablo dice que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes, lo dice en un contexto en que se da por sentado que se trata de asuntos civiles, donde tienen autoridad, donde hay autoridad. También se debe entender que si un gobierno promueve leyes inmorales en contra de lo que Dios ha establecido, nosotros vamos a desobedecer. Por supuesto que vamos a desobedecer. ¿Por qué? Porque cada esfera funciona distinta. Porque Dios lo ha establecido así. Hay ocasiones en que el Estado o el gobierno interfiere en asuntos eclesiásticos. Y ellos no pueden establecer nada porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se acuerdan de la pandemia en Estados Unidos? Todo un revuelto, la iglesia donde Pastor MacArthur pastorea, se rebeló al gobierno. Igual iba a ser un gran problema, ¿no? Porque ¿de dónde iban a conseguir tantos policías para arrestar a más de 5.000 personas en un día? ¿No? Tenía que tener toda una fuerza policial para eso. Pero no podía, ¿por qué? Porque la Biblia, ¿qué dice? Congregaos, no dejen de congregar. Porque Cristo es la cabeza, no el gobierno. El gobierno no puede interferir en eso. Pero nuestro deseo debe ser honrar a nuestras autoridades. Honrar. Y obedezcan, dice. Y obedezcan, dice Pablo. Sujétense y obedezcan. Y esto habla de un sentido estricto y renuncia. Hay que obedecer. Vieron que a veces se dice, bueno, voy a dar este ejemplo. A veces se dice en las iglesias, se escucha mucho, la iglesia cree la iglesia cree esto, pero yo no creo. ¿No? La iglesia cree pero yo no creo. Y aquí se ve más o menos lo que Pablo está diciendo cuando dice sujétense y obedezcan. Pues está hablando de una autoridad. Pero está hablando de una obediencia externa, la de sujetarse, y una obediencia interna. Obedezcan. Obedezcan. Tiene que haber el deseo de honrar. De honrar. Nosotros como iglesia no vamos a contradecir nada al gobierno.
que no sea algo que intervenga con la iglesia, con lo que Cristo ha establecido para su iglesia. Y el gobierno no puede interferir tu hogar con cosas que es tu responsabilidad como padre, como matrimonio en una casa. No puede, porque Dios ha establecido las cosas así. Pablo, los discípulos se opusieron en Hechos capítulo 5, vemos que se oponen al gobierno por hacer cosas que tenían en contra de la iglesia. Se opusieron. Y justamente los cretenses eran famosos por ser turbulentos, peleadores. No les gustaba la autoridad. Y ellos venían de ser el imperio de turno y ahora están los romanos. Entonces había un problema. Y ellos constantemente estaban envueltos en revueltas, matanzas. Por eso decían que ellos eran rebeldes. Rebeldes. Pero Pablo ahí continúa diciendo que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos a toda obra. Estar dispuestos. En lo que la comunidad necesite de la iglesia, ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar como iglesia. No cuestionar a ver si eso, si va a ser para beneficio de la comunidad que nos rodea, hagámoslo. Hagámoslo. Por eso dice, estén dispuestos a toda buena obra. Estemos preparados, listos, con disposición voluntaria y sinceridad para hacer toda buena obra que tengamos de oportunidad de hacer a las personas que nos rodean. Somos exhortados a bendecir y a servir a la familia del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Si no estoy dispuesto a hacer nada por la familia de la fe, tampoco voy a estar haciendo. Eso sería hipocresía. Sería hipocresía. Debemos ser conocidos por una bondad, podemos decir, activa y una benignidad agresiva, dice una persona. Las cuales no se hacen en realidad por el simple cumplimiento de un deber, sino por el amor a nuestro Señor y a las personas. Pablo dice, un pueblo celoso de buenas obras es obediente a las Escrituras, pero también es un buen ciudadano. Es un buen ciudadano. Y en último lugar, versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En tercer lugar, ¿cuál es la característica de un pueblo celoso de buenas obras? Son vecinos humildes y amables. Vecinos humildes y amables. Es lógico que los creyentes no deben a nadie difamar. Es lógico. Es lógico, porque la Biblia ¿qué dice? Mentir, ¿qué es? Infracción de la ley. Y si es una infracción de la ley, ¿qué es? Pecado. Está en contra de la naturaleza ¿de quién? De Dios. Porque Dios es verdad. Verdadero. Entonces, por esa razón yo no puedo mentir. Porque Él es verdadero. Entonces, no puedo mentir, no puedo difamar como creyente, porque Dios es verdadero. Mi Dios es verdadero. Jesús es verdad, dijo. Por eso no puedo mentir, no debería mentir. Pero mentimos, ¿no? Y justamente esta palabra que no difamen, la palabra difamar, viene de la palabra blasfemia. Blasfemia. Tiene que ver con calumniar, maldecir, tratar con desprecio. Digamos, nunca tiene que haber un motivo justo para hacerlo. Por más justo que sea, tampoco hay que hacerlo. Esa es la idea de esto. Y muchos cristianos no necesitan este recordatorio, porque debe saber que esto está en contra de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, no podemos hacerlo. No difamen. No difamen, dice. El insultar y usar un lenguaje abusivo ciertamente está fuera de lugar para cualquier persona. Para cualquier persona. Porque fíjense dentro de qué contexto Pablo está hablando ahora. ¿Dentro de la iglesia? No, ¿dentro de qué? De la comunidad.
de la comunidad. Aún mientras luchamos contra peores pecados cometidos por los peores pecadores, nunca debemos rebajarnos a difamar a aquellos cuyo pecado aborrecemos. En la causa de Cristo, la calumnia es vencida por la amabilidad. Por la amabilidad. Nunca por la difamación y la descalificación. Pablo decía esto en 1 Corintios 4, versículo 11 al 13, donde dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Por lo tanto, Pablo está dando una instrucción, que ellos no tienen que difamar a quienes. Afuera, los de la comunidad, a los inconversos, digamos. A los no creyentes no hay que difamar. Y no vamos a encontrar aquí ninguna instrucción de que los creyentes no tienen que difamar a los creyentes. O que pueden difamar a los creyentes. No está esa instrucción. ¿Por qué no está esa instrucción? Cabe por sentado que un creyente no debería difamar. No debería difamar. Sino que no sean pendencieros, dice. Peleadores, sino amables. Lo cual significa que deben ser amistosos, pacíficos hacia los perdidos, en lugar de ser contenciosos y combativos. En una sociedad impía y moral es fácil enojarse. Miren, acá nadie puede decir: yo no me enojé estando en la calle, en la ruta, manejando, ¿no? Es fácil enojarse. Y más con aquellos que corrompen, con aquellos que proceden mal. Es difícil. Lo cierto es que no tenemos derecho alguno de volvernos hostiles con los incrédulos, porque actúan como incrédulos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Si Dios amó a todo el mundo, de una manera tan ilimitada e incondicional, que envió a su Hijo a un mundo totalmente pecador, oscuro, ¿cómo podemos nosotros, como pecadores que han recibido su gracia redentora, ser ásperos, carentes, difamar personas, calumniar de personas, si creemos en eso? ¿Qué gracia actúa en nosotros entonces? Ninguna. Y justamente aquí la palabra, cuando dice amables, la palabra también puede ser traducida por mansedumbre. Humildad también. Humildad, dice el versículo ahí, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí mansedumbre también se puede traducir humildad. Y la humildad es aquella actitud que es contraria al orgullo. Es aquella considerando la relación del hombre con Dios. Alguien que considera a Dios, no disputa con Dios. No se queja con Dios. Ese es humilde. No pelea con Dios. Recibe de Dios las situaciones sin quejas ni resistencia. Es una persona humilde. Y el corazón humilde es el único que también es manso y que como tal no pelea con Dios, ni lucha o contiende con Él. La humildad y la mansedumbre, por lo tanto, son una de las características del carácter de Cristo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde. Por lo tanto, esta mansedumbre, no obstante, siendo primero que todo una mansedumbre completa para con Dios, también debe ser el carácter nuestro. Porque Cristo está en nosotros. Y luego continúa el versículo diciendo: mostrando toda mansedumbre o humildad para con todos los hombres.
Y esta no es una hipérbole de Pablo o una exageración. Es con todos los hombres. Creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes. Personalmente para mí este pasaje fue de mucha bendición y también fue muy duro para mí. Porque es algo que luchamos constantemente nosotros, contra aquellos que hacen cosas que nos dañan, que nos lastiman, nos duele y reaccionamos. Y reaccionamos. Pero más allá de que si se merecen o no se merecen la amabilidad, nosotros tenemos que estar pensando en algo. Si la gracia de Dios está en nosotros, nosotros no podemos difamar a nadie. A nadie. Ni creyente, ni incrédulo. A nadie. No podemos hacer eso. Eso no debería ser de un creyente. Acusar a alguien de algo es difamarlo, sin tener las pruebas. ¿No? Si uno hace eso, evidentemente, como vamos a ver, luego en el versículo 3 dice, y lo vamos a considerar la próxima vez, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si soy una persona que constantemente está difamando a creyentes y no creyentes, hablando mal de creyentes y no creyentes, evidentemente sigo viviendo en lo que era antes. Es lo que Pablo está diciendo acá, no lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. Entonces, hermanos, si hay cosas que debemos corregir nosotros, este es el momento de corregirlas también. De nuestra boca no puede salir una difamación contra alguien. Si alguien hizo y están las pruebas, bueno, si nosotros no tenemos que intervenir en eso, no intervengamos. Pero sí cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque un pueblo celoso de buenas obras es obediente a las Escrituras. Es un buen ciudadano. Es un buen ciudadano. Tiene la mirada puesta en el cielo, pero tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Y sabe cuáles son sus deberes. Sabe cuáles son sus deberes. Si no cumplimos, hay que pagar. Y aunque no estemos de acuerdo, pero hay que hacerlo, no hay nada pecaminoso. Honrar al rey, dice Pedro. Honrar al rey. Pero también tenemos que ser vecinos humildes y amables. Humildes y amables. Si alguien nos difama, si un inconverso te difama, bueno, ¿qué puede esperar de un inconverso? No, ¿qué puede esperar de un inconverso? Pero de un creyente, según las Escrituras, no podemos esperar eso. Entonces, hermanos, que la palabra de Dios nos hable, nos instruya, que podamos escuchar la enseñanza hoy. Espero que los exhorte, los anime o haya corregido algo en esta mañana, pero no sea cosa que lleguemos a la reprensión, ¿no? Así que, pero bueno, Dios estableció que las cosas sean así. ¿Sí? Oramos al Señor, terminamos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, de haber sido tan capaz para enseñar, tan claro en sus enseñanzas, Señor, y no podemos seguir teniendo los oídos sordos a tus verdades. A veces, Señor, no nos gusta escuchar la verdad porque nos duele, nos lastima, porque estamos cerrados, estamos en falta. Hay mucho pretexto, muchos argumentos que deben ser derribados, pero necesitamos llevártelos a ti, Señor, a tus pies. Señor, gracias porque eres un Dios de amor, un Dios de toda gracia y misericordia, que nos tiene paciencia. Corrige aquello que hemos hecho mal, ayúdanos a disfrutar de la gracia, a sostenernos en ella. Y más allá de las equivocaciones de otros, también nosotros podamos corregir nuestros errores, aferrarnos a tu gracia y poder vivir en consecuencia. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos hoy aquí en la congregación.
En el nombre de Jesús. Amén.